A modo de repaso, ¿no? Nada que ustedes no sepan, o sea que hay muchas diapositivas, yo no me voy a detener en todas las diapositivas, ¿de acuerdo? Ni las voy a leer, voy a como hacer mención a algunas cosas más importantes, ¿no? Todos sabemos, todos los que estamos acá sabemos que en el ítem, ¿no? La construcción de un ítem se compone de un enunciado que presenta el problema, y este problema puede estar en forma de pregunta, afirmación o enunciado incompleto, ¿de acuerdo? Y también de una respuesta donde lo ideal son 4 o 5 opciones, no más, no menos, lo ideal son 4 o 5 opciones que están distribuidos por distractores y una respuesta correcta, ¿sí? Me voy a pelear con esto, che. Esto es interesante saberlo, ¿no? ¿Por qué? Entre paréntesis, les voy a contar que con los directores de carrera estamos llevando adelante un estudio de implementación del nuevo plan de estudios. Hicimos, entre otras técnicas, hicimos grupos focales de estudiantes donde les hicimos algunas preguntas, y a partir de esas preguntas surgió, o sea, no les preguntamos puntualmente, pero a partir de esos disparadores surgió el tema de las pruebas de múltiple opción, ¿no? Y los estudiantes en todos los grupos focales advertían que muchas de las pruebas, las POM, ¿verdad?, a los cuales habían sido sometidos, estaban mal construidas, estaban mal diseñados. Y ellos advertían, ¿no?, con sensatez además y con certeza, cuáles eran los problemas de estas pruebas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nuestros estudiantes, no tenemos que subestimar a nuestros estudiantes, ¿no? Ellos identifican, huelen, en realidad, cuando una prueba está mal diseñada, ¿sí? Puede estar mal diseñada por diversos aspectos, son múltiples los aspectos por los cuales una prueba de múltiple opción puede estar mal diseñada, ¿de acuerdo? Pero algunos de los aspectos centrales son estos, ¿verdad? Se intenta medir un objetivo para el cual el ítem no está bien diseñado o escrito. Por eso en la vez pasada nosotros insistimos en que hay que pensar cuál es el objetivo, qué es lo que queremos evaluar con la prueba de múltiple opción en su totalidad y con la construcción de cada ítem en el entendido de que cada ítem debe tener un objetivo específico en sí mismo, ¿tá? Un objetivo de evaluación en sí mismo. Entonces, a tener en cuenta, cuando yo construyo una prueba y cada uno de esos ítems, lo que tengo que tener claro es qué quiero evaluar con esto, ¿sí? Porque los estudiantes se dan cuenta a veces, ¿verdad?, que una prueba está mal diseñada porque en realidad no pueden decir lo que saben porque la prueba no lo permite, ¿sí? Luego, contiene pistas que indican cuál es la respuesta correcta, y acá es cuando dicen, los estudiantes mismos dicen, ¿verdad?, que en realidad estudian estratégicamente, por lo cual tienen un aprendizaje estratégico porque consiguen muchas pruebas, ¿verdad?, o muchas versiones de la misma prueba, y que estudian estratégicamente. Se aprenden de memoria, ¿verdad?, todas las posibles respuestas, y si le ponen una prueba menos compleja o mayor o más o menos compleja, en realidad si ustedes no varían y la prueba está mal diseñada, los estudiantes no aprenden sino que embocan, ¿sí? Y ellos se dan cuenta cuando en realidad ellos están sentaditos aprendiendo de memoria o estratégicamente, o tiran a embocar y después les va bien. Entonces eso es un indicador claro de que la prueba, parece de perogrullo, ¿no?, pero está bueno explicitarlo, que la prueba está mal diseñada, ¿sí? Si de los 800 estudiantes 795 aprueban, hay un problema, ¿sí? Evidentemente hay un problema porque nosotros sabemos culturalmente y dada nuestra experiencia como docente que de los 800, 795 no pueden aprobar, ¿sí? Ojalá, pero no sucede. Luego, el texto del enunciado de los distractores están escritos en forma ambigua, y eso lo vimos la vez pasada, ¿recuerdan? ¿Sí? El tema de la ambigüedad, y lo vamos a retomar. Estos son como los 3 puntos claves neurálgicos de por qué una prueba de múltiple opción puede estar mal o bien diseñada, ¿sí? Una duda. Sí. Una de las cosas que ustedes planteaban respecto al enunciado es que no debería diseñarse de manera de un enunciado negativo. Sí, ahora lo vamos a ver. Sí. Por la negativa, ¿no? Que no debería redactarse por la negativa. Después vamos a ver que tampoco a través de gerundios y un montón de otros aspectos. Tengo una discrepancia con eso. Bien, sí, está bien. A ver, podemos discrepar. Yo lo que les traigo, ¿verdad?, es teoría sobre la construcción de POM. Pediste la palabra, ya te doy la palabra.
claramente estas teorías son resultados además de estudios científicos, ¿sí? Pero no son taxativos, o sea, no es un axioma rígido del cual tenemos que sujetarnos y que no nos posibilite movernos. En realidad, si nosotros logramos la redacción de un enunciado que cumpla, que sea claro, que no sea ambiguo y que cumpla, y que la construcción del ítem cumpla con el propósito, ¿verdad? Del por qué, del para qué, del cómo queremos evaluar, y está bien construido y funciona, está bien, ¿sí? Sí, perdón. No, te hago un comentario, porque está bien la opinión de los estudiantes, pero consultar a los docentes de esas materias sobre esos temas, primera pregunta que te hago. Y segunda pregunta que te hago es que también muchas veces los estudiantes, lo hemos escuchado a diario, que te dicen, esto no lo contesté porque estaba mal planteado. Y a veces no me pone a caso concreto. Personalmente hemos hecho muestra de sobre en alguna materia donde fuimos 3 o 4 profesores, le hicimos la demostración al estudiante y seguían empecinados de que estaban mal las respuestas. De que había 2 respuestas correctas cuando no lo había, mostramos parte del libro, todo. Entonces a veces contra gente que, o sea, estamos en el ámbito universitario, si está mal, si hay una sola correcta, hay una sola correcta. Si después se empecinan 20 en decir que el profesor estaba mal para que se la den por válida, por experiencia que vi la presión se puede lograr algo. Es otro también. Ahí estamos hablando, igual estamos... 20 nos quejamos y nos quejamos 20, porque con eso salvamos. O sea, igual estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Pero te hice 2 preguntas. Que es el tema de los estudiantes, de que todos los estudiantes dijeron eso, bueno, me gustaría saber qué dijeron los profesores asociados a esas actividades. Y segundo, de que muchas veces se trata de llegar a una especie de presión política sobre los exámenes que para mí no es para nada sano. Bien. Varias respuestas tengo. La primera respuesta es que lo que yo comenté fue resultado de un estudio que hicimos en realidad con varios grupos focales, ¿verdad? Con estudiantes que nosotros a la interna los llamábamos, no voy a decir cómo lo llamamos a la interna, pero sí los caracterizábamos como los estudiantes que estaban más rezagados, los estudiantes que estaban más o menos avanzados, dependiendo de la cantidad de crédito en el nivel de avance de la carrera, y los estudiantes que andaban volando, ¿no? Y también hicimos grupos focales con estudiantes tutores, estudiantes del centro de estudiantes, etc. Entonces, en realidad eran grupos focales con perfiles de estudiantes bien diversos, ¿no? Bien diversos. Y el resultado, en términos generales, fue ese, que ellos, es un resultado a partir de un análisis cualitativo, a partir de la inferencia también, pero de datos cuantificables de alguna manera, ¿sí? No taxativamente cuantificables, pero en realidad el resultado dio que muchos de los estudiantes, o la mayoría de los estudiantes, advierten, ¿verdad?, cuando una prueba de múltiple opción está mal diseñada. ¿De acuerdo? No indagamos más, ¿verdad? No decimos, pero ¿por qué está mal diseñado? Eso es una respuesta. La segunda respuesta es que tenemos previsto el año que viene hacer un conversatorio, 2 o 3 conversatorios con docentes que hayan transitado por la experiencia. ¿Sí? Ya lo tenemos en agenda para recuperar de los docentes, a ver cuál han sido la experiencia en el tránsito por la implementación y la incorporación de pruebas de múltiple opción en las unidades curriculares, cuando en realidad sabemos que muchos de nosotros incluye este instrumento de evaluación a raíz de los efectos de la numerosidad estudiantil, ¿no? Entonces queremos también indagar qué pasa, qué les ha pasado a los docentes, por algo ustedes están acá, ¿sí? Queremos indagar en eso. Y después, otro aspecto que vos traías y me parece súper legítimo, es el tema de cómo se ordenan o organizan los estudiantes cuando quieren lograr un objetivo. Son estudiantes, ¿tá? Y los estudiantes se organizan para lograr determinados objetivos. ¿Cómo podemos responder cuando 20 estudiantes o 30 estudiantes vienen y te discuten? Bueno, podemos responder a partir de la seguridad de que nuestro ítem está bien construido. Si nosotros estamos seguros y testeamos nuestro ítem y tenemos pruebas de ese testeo y sabemos que está bien construido, ya está, no hay lugar a dudas y punto. Ahí entra en conflicto que el estudiante percibe que está mal diseñado. No entra en conflicto, convive. Son cosas que convives. Una cosa convive. Cuando el estudiante percibe que hay pruebas mal diseñadas, es porque hay pruebas mal diseñadas, ¿sí? Una cosa es eso. La otra es el tema de la organización de los estudiantes cuando quieren llegar a algún otro propósito. Todos sabemos cómo se organizan los estudiantes, todos hemos sido estudiantes y también en muchos aspectos somos estudiantes de posgrado, etc. Entonces me parece que son 2 aspectos que van por carriles paralelos, ¿sí? ¿Cómo podemos salvar esto? Lo salvamos asegurándonos de que nuestra prueba, de que nuestros ítems están bien construidos, ¿sí? Es la única manera. Entonces,
volviendo a esto, el propósito de los distractores, hoy teníamos que en la construcción de un ítem tenemos el enunciado y tenemos las respuestas, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que el propósito de los distractores es aparecer como soluciones plausibles, ¿no? Plausibles, no disparatadas, ¿no? Con lo que significa la palabra. Tiene que ser plausibles de ser respuestas correctas. ¿Para qué? Bueno, para que aquellos estudiantes que no alcancen el objetivo de evaluar no puedan acertar en el ítem, y aquellos estudiantes que sí alcancen ese objetivo de evaluar puedan diferenciar cuáles son los distractores y cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Bueno. Es más fácil con el botoncito. Lo que tiene, esto me parece que ya lo vimos, pero lo voy a decir rápidamente, ¿no? Lo que tiene que las pruebas de múltiple opción es que se adaptan a niveles de aprendizaje. Hoy la compañera decía, bueno, pero yo no logro que evaluar o hacer propuestas que revistan de altas complejidades, ¿no? O sea, que los demanden aspectos cognitivos más complejos, ¿no? Que no sea solamente la comprensión de algún aspecto conceptual o de algún conocimiento. Sin embargo, las pruebas de múltiple opción tienen aspectos, ¿verdad? O sea, son herramientas para la evaluación de los aprendizajes que nos permiten analizar fenómenos, comprender conceptos y principios, aplicarlos a nuevas situaciones, discriminar entre ellos y opiniones, interpretar relaciones de tipo causa y efecto, interpretar cartas, tablas, gráficos y curvas, juzgar la relevancia de la información, hacer inferencias a partir de suministro de información básica y resolver problemas. O sea, las POM nos permiten hacer todo eso. Sí, es un desafío, lograrlo es un desafío. Y más allá de los tips o de las características que yo les comparta con ustedes hoy y del ejercicio que hagamos en los últimos 45 minutos, ustedes esto lo van a ir adquiriendo a través de la experiencia y a través del ensayo y el error. ¿Sí? Claramente, o sea, no hay una solución mágica. Sí. Una pregunta, no sé si lo vas a abordar. Sí. ¿De cuántas preguntas de múltiple opción es conveniente poner? Alberto. Nosotros tenemos una lista de 200. Hemos puesto 100 en la facultad. Claro, la gente tiene que leer más. Entonces, en todo caso, los puntos totales son los mismos. La diferencia está hasta dónde yo quiero ir en la profundidad de lo que estoy indagando. Hay una lógica, esto es para cualquier tipo de propuesta, donde se sugiere ir avanzando progresivamente en el grado de dificultad de las preguntas. Para que firmen, ¿no? En general, para cualquier secuencia de preguntas. Entonces, si yo con un número relativamente reducido, en comparación con uno grande, pero cualquiera ponga el número que quiera, pero ¿cuánto yo puedo indagar? Bueno, yo en este tema solamente puedo poner la pregunta clave, que es de una súper profunda. Capaz que el individuo cambiar de tema y ir a lo profundo de golpe y a contratiempo puede ser que le cueste más tener éxito. En cambio, si yo tengo una cantidad de preguntas más amplia sobre el mismo tema, yo puedo ir profundizando y saber hasta dónde sabe sobre este tema estudiante. Si le hago una sola pregunta sobre un tema que es crucial y le erra, que digo, no sabe nada del tema. Entonces ahí está, depende del propio equipo que quiere hacer la propuesta y hasta dónde pretende ser un desafío o una oportunidad de que, bueno, hasta acá, si el alumno puede eventualmente saber cosas básicas, cosas más profundas, necesariamente tiene que estar dado con preguntas diferentes. Entonces, pero más concretamente, digo, no está estudiado, por ejemplo, tiene que ser 20, 15. No, 30, uno 10. lo que dice la teoría es que uno debe. De 10. Claro. Hay materias aquí que ponen 10 preguntas que están preguntas Exacto. que ponen 8. Sí. ¿Está bien? Hay otros que ponen 25. Y hay, claro, si nosotros tenemos desde 8 hasta 100, hemos hecho propuestas. Pero justamente, de repente, la unidad curricular que pone 8 preguntas o 10 preguntas hace otras instancias que son calificables para apuntar a la totalidad del curso con otros modelos. Entonces yo no podría decir que esa prueba de 8 satisface la evaluación de todos los contenidos del curso. Entonces, si es una única prueba, no hay otros elementos de juicio que esa prueba
debería tener unas cuantas preguntas, pero yo mismo como estudiante participé en pruebas que eran 25 preguntas a contrarreloj, por ejemplo, y claro, había que sacarlas y hacerlas o quedabas eliminado si no tenías un nivel X. Entonces, sí era válido, porque la propuesta precisamente era de ese tipo, seleccionar. Todo depende del enfoque de cómo se da el curso. Tú decías. Yo quería preguntarte, ¿serían 100 preguntas independientes de la cantidad de posibles respuestas? Porque yo me acuerdo de haber participado en una jornada académica de la facultad donde un grupo presentó un trabajo que no sé cómo llegó y me acuerdo que decía que el número de preguntas mínimo para que los estudiantes no salvaran al azar era de 100 preguntas. Pero yo no recuerdo si eran 100 preguntas o en total 100 posibilidades de respuestas a X número de preguntas. Pero ahí había llegado a determinar alguna relación de algo. Yo entiendo, obviamente, depende de la dificultad de cada. Yo pongo una pregunta que tiene 3 opciones y hay que elaborar mucho y hay que pensar, me va a llevar más tiempo que una pregunta más sencilla. Sí. ¿Contamos el error o no lo contamos? O sea, Otro misterio. Por ejemplo, claro, penalizamos el error, ese es un tema. Una prueba que diga no penaliza el error. 3 opciones, 100 preguntas. Lo más probable es que tenga una distribución del 33 por cada opción. ¿Estamos de acuerdo? Si hago 100 preguntas, 3 opciones, probablemente haya un tercio de A, un tercio B, un tercio de C. Si yo traigo a un tipo de acá y le digo, vení, vos no sabes nada, pero vas a hacer esta prueba, seguramente un tercio la va a tener bien. Contesta todo A, todo B o todo C y van a estar un tercio bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay propuestas de 100 preguntas donde recién empezás a puntuar a partir de la 34 correcta. En oposición a eso, en vez de hacer una propuesta de 100, alguien propone hacer una más reducida, pero que penaliza el error. Y satisface entonces esa posibilidad de acierto de le tiro, a ver, no tengo idea, y ni en estas, bueno, me hago yo la distribución, le tiro a invocar, pero si le erro, me cobran. Entonces, la cantidad de preguntas, de ítems que se pongan en la prueba, también está asociada al modelo que yo utilice para asignar los puntos después. Y ahí se vendría a compensar, ¿sí? En todo caso, yo mantengo la primera opinión. Hasta dónde quiero yo profundizar y cuánta cantidad de ítems yo necesitaría para que el avance que yo hago en cada tema sea progresivo, de manera que al menos una el alumno va a poder responder correctamente, y a partir de ahí, cuando se alinee su cabeza con este tema, sigo con otros ítems de mayor profundidad hasta donde vea que es conveniente para lo que estoy pidiendo medir. Bien, ¿sí? O sea, no hay una cantidad de número, el ideal, ¿no? Por ejemplo, como el tema de las respuestas que dice 4 o 5 está bien, ¿no? En relación a la cantidad de ítems, vale todo lo que dijo Alberto, y además depende de la naturaleza de la disciplina. Generalmente la teoría dice que es fundamental evaluar los aspectos más relevantes, en realidad, no hacer preguntas del orden de lo triviales o del contenido que está en la circunferencia de los núcleos, de los contenidos núcleos de nuestra unidad curricular o de los contenidos que queramos evaluar, ¿sí? Centrarnos ahí en función siempre de qué es lo que queremos evaluar, ¿sí? Y que perdón, ya te doy la palabra, y que va a depender también de la cantidad de instrumentos de evaluación que yo incorpore dentro de mi estrategia pedagógica, ¿sí? No, nosotros evaluamos que hacer muchas preguntas te agota claro, además. Los temas, porque terminas en el preguntómetro. Porque nosotros pensamos que es mejor hacer menos preguntas y que vayan variando siempre, que ellos nunca sepan con qué se van a encontrar. De repente se empiezan a repetir después de muchas. Porque se agota, claro. Si pasaron muchas previamente, ya no es una repetición, claro. Digamos, que les facilite demasiado las cosas. Claro. Pero si tú pones 100, ¿cómo hacer para elaborar otras 100 nuevas para el siguiente? Y 5 veces por año y después 3, 4 años. Claro, hay una limitación que es real, que tiene que ver con el contenido, ¿no? El contenido está limitado a nuestro programa curricular, ¿no? En función de eso nosotros se nos pide que para evitar el tema del estudio estratégico de los estudiantes, ¿no? En esto de estudiar las versiones
en realidad lo que haga es atente contra nuestra evaluación del aprendizaje, porque en definitiva nosotros queremos medir, siempre entre comillas, ¿no? Medir cuánto aprende el estudiante, ¿no? O qué ha aprendido el estudiante, o cuáles son las aptitudes y destrezas de los estudiantes, pero en realidad nuestra limitante es el contenido. ¿Debemos entonces como docentes ser originales siempre? Y sí, el tema es cómo. Sí. No, respecto a lo que decía él, capaz que una forma de salvar ese tema, cuando nosotros nos paga hablar, nosotros, porque Ricardo está conmigo en la generación 1, puede ser poner preguntas sobre casos concretos. Quiero decir, como un ejercicio de aplicación cuya resolución implique ir por múltiple opción, como una forma de aumentar la cantidad de posibilidades. Pues sí. eso pasa, y si no hay un momento que te agota de la... Claro, sí. Sí. Quizás otro elemento que pueda ayudar sea también combinar otros formatos de preguntas, además de múltiple opción, ¿no? Verdadero o falso, emparejar, completar espacios, que claro, tienen la dificultad de la formulación, sí, pero seguramente ayudan a también poder ampliar variar el espectro. Sí, es correcto. Sí. Bien, y acá hay algunos ejemplos, ¿verdad? Que hoy respondiendo un poco sin querer el tema de la duda de la compañera, ¿no? Que algunos ejemplos que dan cuenta de, bueno, cómo un ítem puede evaluar la comprensión del estudiante, ¿verdad? Esto no los inventé yo, luego en la última diapositiva van a tener todas las referencias de dónde saqué la información. No soy tan creativa. Dice, bueno, el objetivo de este ítem, que era lo que yo les pedía en la segunda consigna a distancia, ¿no? Es identificar el efecto del cambio en un parámetro, ¿verdad? Midiendo, evaluando la destreza que tiene que ver con la comprensión del estudiante. Un péndulo consiste de una esfera que cuelga una cuerda con posibilidad de oscilar. Su periodo es el tiempo que le demanda completar una oscilación completa. ¿Qué sucederá con el periodo del péndulo si la masa de la esfera se duplica? Asuma que el rozamiento es despreciable. Bueno, el estudiante acá, si aprendió de memoria no le sirve, ¿verdad? Lo que implica y lo que le demanda al estudiante es la aplicación de cierta destreza que tiene que ver con la comprensión. Él tiene que entender primero el problema, ¿sí? Para luego reflexionar y comprender y llegar a una solución que en este caso se mantendrá constante. ¿De acuerdo? Reviste de cierta complejidad, ¿sí? No, aprendizaje memorístico no. Claramente él tiene que desarrollar ciertas destrezas y es lo que evalúa este ítem en el estudiante. Si el estudiante logra optar por la opción C, que es la correcta, bueno, efectivamente este estudiante ha logrado, ¿verdad?, transitar por un proceso de comprensión y de reflexión a través del planteo del problema, que plantea ciertos contenidos e incluso ciertos conceptos y términos técnicos, ¿no? Porque claramente el tema del péndulo, la oscilación completa, el periodo, la masa de la esfera, son todos términos técnicos que seguramente en el marco de este espacio formativo han desarrollado, ¿sí? Ejemplo mismo, pero con la aptitud de destreza referida al análisis. Objetivo, analizar la construcción del poema e identificar estructuras y relaciones. Bueno, ahí se supone que hay un párrafo de un poema, ¿verdad? Y dice, el propósito principal de la estrofa número 9 es demorar el final para hacer el poema simétrico, dar al lector una imagen realista del retorno de la caballería, proporcionar material para extender el ejemplo del puente al punto final, retornar al lector a la escena establecida en la estrofa número 1. No estaba el párrafo y seguramente yo sería incapaz de responder eso, ¿no? Porque me faltan ciertos contenidos, ciertas destrezas para llegar a ese nivel de análisis. Pero claramente en la propuesta hay una propuesta de análisis reflexivo del estudiante y de comprensión también. Recuerdan que la taxonomía de Bloom, esa pirámide, ¿verdad? Si bien establecía ciertos escalones, estos escalones no son independientes entre sí, ¿verdad? Uno, para poder subir de esos escalones, necesita los escalones inferiores. Por lo tanto, necesito desarrollar ciertas habilidades o destrezas para poder llegar a esta habilidad de análisis, ¿de acuerdo? Y esta propuesta, en el marco de algún espacio formativo X, claramente le demanda al estudiante cierta complejidad cognitiva, ¿sí? Recomendaciones generales, la prueba, ¿no?
Cada ítem tiene que ser un problema que al resolverse se demuestre el logro de un objetivo, como los dos ejemplos que vimos anteriores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nosotros buscamos en ese ítem tal o cual objetivos. Esto después lo comparto, los compartimos por mail, lo cuelgo en el EVA. Incluir todo lo estrictamente necesario para entender correctamente el sentido de la pregunta, de tal modo que sin leer las opciones, la pregunta en sí misma tenga sentido. ¿De acuerdo? Por más que sea un enunciado que plantea un problema de frase incompleta, por ejemplo, pero tiene que tener sentido. Las opciones deben ser independientes. O sea, ¿qué significa que las opciones deben ser independientes? Eva, exacto, ¿no? Deben ser independientes entre sí, ¿verdad? Y verosímiles, o sea, plausibles de ser respuestas correctas. No incluir clave de la respuesta correcta en términos confusos. Y redactar en forma afirmativa. Y acá los compañeros tenían algo para decir, los escucho. Claro, creo que el redactado en forma negativa, mientras esté correctamente diseñada la pregunta, cosa que sucede a veces, que cuando uno quiere ponerla por el contrario, le cuesta desarrollar una pregunta que esté construida efectivamente, eficientemente. Pero creo que da una prueba también de la comprensión lectora del estudiante, ¿verdad? Porque de alguna manera ellos deben leer que correctamente lo que se les pregunta es tal enunciado. Me parece que desde ese punto de vista aporta. Y aporta también en el sentido de poder detectar qué cosas no son respecto a un concepto, por ejemplo. Bien. A mí lo que se usa la respuesta, la pregunta negativa mucho. Y seguramente está muy bien construido. Yo me preguntaba si se refiere al hecho de poner, por ejemplo, nosotros nos gusta mucho poner en las preguntas, diga cuál no es correcta. Bueno, eso no. Y ponemos 4 frases, de las cuales 3 son verdaderas y una es incorrecta. Porque si no, tenés que, o sea, porque también me parece que las preguntas son parte de la enseñanza, o sea, porque ellos estudian los exámenes. Entonces ellos pueden ver las afirmaciones que son correctas cuando estudian y pueden darse cuenta de cómo debe ser, del deber ser. Entonces, de la otra manera uno tiene que poner como que 3 mentiras y una verdad. Entonces es como que uno es un experto en engañarlos, digo, y me parece mejor que ellos, o poner... Por eso, por ese lado no veo digamos, tan negativo el hecho de ponerlo al revés. Alberto. Hay 2 unidades curriculares al menos que ponen 3, 4, vamos a poner 4 alternativas de respuesta sobre un solo enunciado. Pero para cada una de esas alternativas esperan que el estudiante diga si es verdadera o falsa, o correcta o incorrecta. Entonces, después eso nosotros lo transformamos en realidad cuando lo presentamos como si fuera, vamos a hacer un modelo actual. 10 preguntas, 10 ítems que tienen 10 enunciados, en los cuales hay cada uno 3 alternativas y el estudiante tiene que decir para cada una si es verdadera o falsa. O sea que puede haber 3 verdaderas, puede haber 2 verdaderas y una falsa, puede haber 2 verdaderas y una falsa o las 3 que sean incorrectas. Entonces eso nosotros lo transformamos en un formulario que en realidad tiene 30 opciones de verdadero o falso. Entonces, eso puede satisfacer de repente eso de decir, bueno, yo no quiero poner, quiero poner alguna que sea que no, pero que a su vez sea válido, pero al mismo tiempo no quiero perder este enunciado con otra pregunta que también valdría la pena. Entonces allí tienen ustedes, sobre todo cuando se están discutiendo entornos que pueden ver vistos de diferentes teorías, bueno, este enunciado para fulano es verdadero, o en esta teoría es verdadero o no, cada cual lo hará como le parezca, pero es una alternativa que en principio es de selección múltiple, porque en definitiva las propuestas de verdadero y falso son selecciones múltiples con una respuesta y un distractor. Y aquí entonces se, digamos, reduce la necesidad de tanto marco y de tantos enunciados con este modelo que les estoy comentando. Por lo menos hay 2 unidades que están haciendo eso y de diferentes departamentos. Circunstancias serán de los propios contenidos que manejan, quizá, o simplemente es la forma en que ellos entendieron que era más conveniente hacer las propuestas de pruebas. Pero aquí lo tienen. Alberto, perdóname. Es una pregunta, cuando tú hablas de un ítem, es una pregunta. Sí, la parte de enunciado. Enunciado.
Sí. Y el caso que tú mencionas tiene A, B y C. A, B y C. Y para cada uno Esa A, B y puede C, el ser estudiante tiene que decir si es verdadero o verdadera todo o es falsa. Y puede ser eventualmente todas verdaderas, todas falsas, todo... Todas las combinaciones que O sea, quieran. habrá un cuadradito y hay que marcar... No cuadradito, la propuesta aparece, lo digo, es típico, 1A, 1B, 1C, y tiene dos opciones, B, F. Escribilo. Claro. Ahí, escribilo. Claro, sí, poner verdadero o falso. La pregunta naturalmente está la enunciación, la propuesta normalmente tiene texto, tiene un A, un B y un C con sus respectivas posibilidades, pero el formulario a la hora de responder, cuando venimos acá a las preguntas, tiene 1A con dos redondeles, BF, perdón, aquí sí, y le va a aparecer la hoja de respuesta de esta manera. 1B, 1C y lo mismo. Entonces, si son 10 así, le va a aparecer después 2A, 2B, 2C, y en realidad son 30 preguntas. O sea, la dificultad posible que uno dice, pero generar 100, bueno, mirá, si haces esto y le pones 5, son 20. O similar, ustedes ven. O sea que las alternativas de este modelo son diversas. Estamos empezando por lo básico, digamos, lo inicial, porque además esto se llama introducción. Incluye, pero yo interpreté que también incluía las listas desplegables, este modelo. Es que en el ejemplo que hice el enunciado puse listas desplegables, me parece que se aplicaba al enunciado que yo pondría. Es como dice Alberto, ¿no? En realidad nosotros estamos... No, sí, verdad, entonces claro, ahí... Nosotros estamos abordando un primer nivel de pruebas de múltiple opción, ¿verdad? Este es otro precio. Claro. O sea, podemos seguir, podemos... Fíjate que para poder... Las se ajustan, por ejemplo, a lo que decía Martínez de juntar. Claro, Principio con algún de emparejar. Alternativos finales o 4. De emparejar. Valen las dos cosas, Sí. emparejar, sí. Vale para las dos, quiero decir. Nosotros, para poder llegar a un nivel de complejidad mayor en la construcción y el diseño de la prueba, primero tenemos que ir a un primer escalón, ¿sí? Y después, en la medida que vayamos avanzando, la idea es el año que viene ir más una complejidad creciente de elaboración de pruebas, pero arrancar por lo básico, ¿sí? Y después, como decía Alberto, esto es introducción al diseño de POM, y después vamos a seguir avanzando, pero primero lo primero, ¿sí? Porque ya tiene sus complejidades, por ejemplo, si redactar o no en negativo, en la negación o no, el tema de la cantidad de ítems, el tema de cuántas respuestas, en cómo son esas respuestas, en la construcción del enunciado, en la redacción del enunciado. Entonces ya esto es una complejidad en sí mismo, ¿no? Ejemplo de aplicación. Objetivo. Me quedó desordenada, esta tenía que ir antes, pero bueno. Objetivo. Identificar la correcta aplicación de un principio, ¿verdad? Que tiene que ver con la resolución de un problema. En el diagrama de arriba, que está ahí abajo en realidad, rayos paralelos de luz pasan a través de una lente convexa y convergen en el foco. Ellos pueden hacerse nuevamente paralelos por la coalición D. Y ahí dice, ¿no? Una lente cóncava en el punto C, Bueno, ahí hay un problema, ¿sí? Que claramente implica el manejo de ciertos conceptos, ¿cómo andás? Y haber participado en clase, y haber resuelto problemas, y haber trabajado desde el punto de vista de la física, y entender lo que es la refracción, la reflexión, los lentes convexos, los lentes cóncavos, o sea, aplicar y conocer un montón de conceptos y de herramientas para poder resolver el problema. ¿Sí? Y claramente hay un ejercicio que promueve una destreza que tiene que ver con la aplicación de todos estos conceptos que tengo en la resolución de un problema. ¿Sí? Y ahí ve una vez más que en realidad esto puede aumentar, ¿no?, la complejidad a nivel de la cognición del estudiante, de qué se le pide al estudiante. Me quedó desordenada, disculpen, pero aquella iba antes que la otra, pero bueno, seguimos. Recomendaciones generales con la escritura, ¿no? Usar lenguaje adecuado, técnico a la materia. Y acá el ejemplo está, ¿verdad? El tema del lente, de los rayos, de la luz, Bueno, usar el lenguaje adecuado, técnico a la materia, redacción sencilla y correcta, corrección gramatical y de puntuación y ortografía. Parece de perogrullo, pero en realidad una coma mal puesta me cambia el sentido del enunciado. No usar gerundios, participios, artículos y preposiciones de manera complicada,
porque aumenta aquello de la polisemia, ¿verdad? De la ambigüedad en la redacción del ítem, usar conceptos conocidos y no sinónimos. O sea, ¿para qué le vamos a sumar complejidad al estudiante? ¿Sí? Vamos a utilizar con las palabras y los conceptos que utilizamos y trabajamos siempre en clase. Usar la información necesaria y suficiente para agilizar la lectura, no hacer reactivos, los reactivos son los ítems, que solo evalúen el sentido común, ¿sí? Porque no nos va a ir bien tampoco, si consideramos que el estudiante va a tener el mismo sentido común. Considerar el nivel de escolaridad y madurez de los examinados, que esto no es menor, ¿sí? Porque esto nosotros, está bien, nosotros tenemos una propuesta, tenemos un programa, tenemos un objetivo de formación, queremos llegar a que los estudiantes desarrollen ciertas destrezas y habilidades, pero a veces nos enfrentamos con la realidad. Y a veces nuestro programa, ¿verdad?, es una hipótesis de trabajo. A veces no, siempre nuestro programa es una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Y como hipótesis puede ir variando a lo largo del proceso, digamos, formativo de los estudiantes. Empezamos a conocer a nuestros estudiantes, perdón. Claro, y cuando tenemos 3.000 estudiantes es muy difícil conocer a la masa, pero por ahí, y una vez que ustedes empiezan a desarrollar experiencia a través de la docencia, empiezan como, esas cosas como es intuitivo, ¿no? Uno sabe cuál es el nivel de respuesta que tienen los estudiantes y eso es información relevante a la hora de construir nuestras pruebas de evaluación, a utilizar nuestros instrumentos de evaluación en el diseño de ellos, ¿verdad? No le podemos pedir más de lo que ellos dan generalmente. Si no los motivamos, si no construimos instrumentos adecuados para ello, hay un montón de aspectos que tienen que ver con la motivación intrínseca y extrínseca que también atraviesa en la construcción en este caso, de las pruebas de múltiple opción. En este sentido, cuando nosotros desarrollamos y diseñamos las POM, está bien, nuestro objetivo primero es evaluar lo que tenemos que evaluar, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que tener presente a quienes tenemos enfrente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes pueden estar en desacuerdo con esto, lo podemos discutir, pero de hecho es un insumo que nosotros podemos manejar y me parece que en tanto lo podemos manejar, está bueno tenerlo en cuenta. Respecto al contenido, incluir lo más importante y significativo, y tiene que ver con esto también, ¿no? Evaluar los aspectos más relevantes y fundamentales. Ustedes, si tienen un conjunto de contenidos, capaz que el núcleo de contenido es lo que nos importa a nosotros y lo periférico a lo mejor no es tan sustantivo, ¿sí? Eso lo evalúan ustedes de acuerdo a la naturaleza disciplinar y a los contenidos incluidos en el programa curricular. Incluir una sola idea por ítem. No evaluar conceptos textuales. No usar preguntas capciosas y redactar con originalidad para evitar respuestas de memoria. Redactar con originalidad no significa que ustedes tienen que ser creativos, no. En el sentido de la originalidad va en opuesto a la redundancia. ¿Sí? A que lo redundante, aquello que los estudiantes han escuchado, por ejemplo, a lo largo de todo el dictado de la unidad curricular en el semestre, ustedes lo dijeron de una manera, y a lo mejor ustedes lo pueden decir acá de otra manera, de manera más original en ese sentido, pero tampoco irse, ¿verdad? Y utilizar otro lenguaje que no sea el técnico u otro lenguaje que sea poco conocido o desconocido para los estudiantes, ¿de acuerdo? Pero si el estudiante está acostumbrado, que ustedes repiten en la clase y han repetido durante el largo del semestre un concepto y la definición de ese concepto, o no sé, ahora no se me ocurre, pero nosotros como docentes a veces repetimos las cosas de igual manera todas las semanas, todos los semestres, y a lo largo de todos los años lo decimos de la misma manera, y los estudiantes lo captan. Entonces, si además lo preguntamos de la misma manera, ya está. O sea, ni siquiera tienen que entender el enunciado para saber cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Y es tipo poesía para sus oídos. Es así, es por lenguaje poético. El enunciado, bueno, esto lo tienen ahí, ¿verdad? En la fotocopia, debe centrarse en el tema, en el concepto, en la operación correcta, debe presentar solo el problema central, debe expresarse con precisión, esto lo vimos la vez pasada, ¿recuerdan? El problema debe contener solo el material relevante, y acá decíamos que el que tenga el material relevante no significa que sea cortito, sino que puede expresarse en una extensión más o menos razonable, pero esa extensión tiene que tener
el contenido relevante y evitar los adornos para evitar así reducir la polisemia. En la redacción evitar la inclusión de preposiciones negativas, aparece y reaparece, ¿verdad? Debe tener una sola respuesta correcta y alternativas plausibles de ser, evitar juicios de valor u opiniones personales. Por sí solo debe bastar para la resolución del ítem y evitar los enunciados concatenados. O sea, la concatenación debe evitarse tanto en las respuestas, ¿verdad?, como en la construcción de los ítems. O sea, según lo que respondió en el ítem anterior, Eso también lo vimos la vez pasada, creo que fue Gabriel, aparte que a partir de un ejemplo lo mencionó, que deben evitarse los enunciados concatenados. Un comentario sobre las respuestas negativas. Lo que me parece bien negativo es hacer una proposición negativa y después una afirmación negativa también, que sea negativa por negativa, que te da positivo en realidad. Sí. Y eso es tremendamente mareador, ¿no? O sea, es confuso. Tampoco es que se pongan todas negativas, pero si pones alguna negativa tiene que estar bien resaltado que estás preguntando cuál no es correcto, claro, ¿no? Eso tiene que estar bien claro, no que por distracción, digamos, por una lectura rápida no se den cuenta que lo que viene es la que está claro, incorrecta, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Alguna participación? ¿Tenías? Sí, perdón. Perdón, yo soy de la unidad académica de costos y estoy en finanzas también. En Costos hace muchos años que estamos aplicando esto y todo esto me es familiar y acabo de tener una prueba. Con respecto a la única respuesta correcta, muchas veces, decimos, responda la respuesta que le parece más correcta, dando respuestas que son parcialmente correctas, pero no del todo. Mejor respuesta sería. Mejor respuesta. También hemos dado varias respuestas donde dos alternativas son correctas y decimos A y B son correctas porque perfectamente. Entonces, esa creatividad lleva un tiempo de análisis de la temática. Después es todavía con material. Entonces, las preguntas teóricas son conceptuales y están referidas a los casos. Es la aplicación conceptual de un concepto que está en los tomos, que lo tienen a disposición, pero que lo aplican a un caso concreto. Yo ayer puse una y se dio una charla de cuestiones basadas en actividades financieras. Y estaban los costos corporativos, como la gerencia general. Y puse una pregunta sobre costos corporativos, que era una pregunta teórica, que estaba en el material, lo tenían disponible, y nadie la respondió porque no querían pensar que eran costos corporativos. Simplemente por eso. Y después la otra que hay, y los estudiantes van yendo por descarte, decir, esto no es correcto, esto no es correcto, y se quedan de estas dos, ¿cuál de las dos es? Entonces, es muy difícil a veces hacer todas respuestas similares o parcialmente incorrectas o distractores apropiados porque van por descarte sacándolas. Y la otra cosa que me disgusta de la FOM es que muchos hacen cuenta ni se no hacen el desarrollo conceptual que queremos los docentes para saber si tienen conocimiento o no y acortan los caminos para llegar. Totalmente. Y eso es muy difícil de lograr. Sí. De hecho es una de las desventajas, ¿no?, de las POM, que en realidad no nos dejan evaluar algunos aspectos como los desarrollos conceptuales, pero también las alternativas en las resoluciones de problema, porque un problema puede tener varias resoluciones y nosotros con las POM lo que hacemos es dirigirle el razonamiento, ¿no? Entonces ahí lo acotamos, lo limitamos al estudiante y claramente no nos deja evaluar el tema de la escritura, ¿no?, la sintaxis, la ortografía, etc. Sí, con claridad. Es una desventaja, o sea, es una limitación. No es que no sea posible, pero es una limitante clara. Sí. Con respecto a eso, ¿no?, una consulta. ¿Es conveniente en la misma prueba, por ejemplo, poner casos con preguntas de desarrollo y preguntas de multiplicación? ¿O debería atenderse a solo desarrollo, solo multiplicación o un solo tipo de prueba? En realidad, vos ahí podés variar. ¿De acuerdo? Cada ítem debe ser independiente entre sí. Entonces, en la globalidad, vos podés variar en función de qué querés evaluar con cada uno de los ítems. Por eso se insiste en la independencia, entre los ítems, ¿no? Vos podés utilizar un ítem donde sea una respuesta correcta o la mejor respuesta, etc. ¿Sí? Es válido. Siempre y cuando tenga un objetivo claro. ¿Sí? Nosotros ponemos el teórico multiplicación y después ponemos liquidaciones prácticas. En realidad, en nuestro caso, el objetivo siempre fue aliviar las correcciones, por la numerosidad. Bueno, sí. Entonces, si no dejas una parte, lo bueno de dejar una parte de desarrollo es que vos ves que el tipo puede, además, dar algo, no solo elegir,
sino que tiene que producir, ¿no? Sí. A ver, voy a aprovechar lo que dijo el compañero para retomar, ¿no? Claramente lo que le está pasando a la facultad son problemas que devienen de la numerosidad estudiantil y por eso las POM están siendo tan demandadas, ¿no? Ahora bien, en la primera instancia nosotros los invitábamos a que efectivamente, más allá de la numerosidad estudiantil, ¿verdad? Que yo les decía que en realidad la numerosidad es en tanto no tenemos los recursos necesarios para atender a tanta cantidad de estudiantes. Ahora bien, la pregunta es, la naturaleza disciplinar de mi unidad curricular, ¿puede incluir la evaluación de los aprendizajes a través del instrumento POM? Esa es la pregunta que debemos plantearnos, ¿no? Más allá de si tenemos 100 o 500 o 3000 estudiantes, ¿sí? Porque aquello de que, bueno, tenemos que utilizar POM, porque muchos docentes se acercan a la UBA y dicen, bueno, tengo que utilizar POM porque no puedo corregir, no podemos corregir. Bueno, ok, pero entonces, ¿pero es válido utilizar POM? O sea, ¿cuál es el objetivo de tu estrategia? ¿Qué querés evaluar en los estudiantes? ¿Se puede hacer con las POM? Parece que ese es el puntapié inicial, ¿no? Y a veces no, y a veces te dicen, bueno, no, en realidad no es lo mejor, nos ha pasado, porque en realidad yo quiero evaluar el desarrollo de concepto o ver cómo resuelven el problema en un caso, por ejemplo, que tiene varias resoluciones, qué caminos toma, y bueno, las limitaciones, las POM tienen esas limitaciones y a lo mejor no es el mejor instrumento y dadas las condiciones, y en eso no podemos jugar demasiado, ¿no? Porque si tenemos 15 docentes para 3000 estudiantes, bueno, se hace difícil, ¿no? Plantear parciales de desarrollo con 5 preguntas de desarrollo y humanamente y a nivel de salud mental y laboral se hace muy difícil. Pero bueno, acá estamos con las POM y lo más que podemos hacer es tratar de hacer unas pruebas de múltiple opción de la forma más óptima, ¿no? Bien, con respecto a la correcta, que el compañero traía la anécdota de la experiencia en el marco de su unidad curricular, ¿verdad? Tenemos las respuestas que son única respuesta correcta, pero también tenemos el caso donde hay una mejor respuesta, ¿sí? Que puede haber más de una respuesta correcta, pero ¿cuál es la mejor? Ahora, este es un caso donde hay que centrarse, ¿verdad? Y esforzarse, porque el estudiante puede bien decirnos, y el compañero se fue, no sé si se ofendió, espero que no, el que estaba allá, porque le iba a apelar a él, pero no está más, cuéntenle después, en todo caso, acá el estudiante puede decir, no, pero mi mejor respuesta es la A, y para nosotros la C. Bueno, ¿y por qué es la mejor respuesta, no? Y debemos tener el argumento para poder decirle al estudiante por qué la respuesta que nosotros señalamos como mejor respuesta es efectivamente la mejor respuesta, ¿sí? Tenemos que tener los argumentos conceptuales y no solamente tener los argumentos conceptuales nosotros, sino saber que el estudiante que estudia, ¿no? Porque su oficio es de estudiante, saber que el estudiante cuando estudia puede entender y alcanzar la mejor respuesta y saber cuáles son los fundamentos y los argumentos de por qué esa respuesta es la mejor respuesta, ¿sí? Debemos tener esa seguridad. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. A veces en los planteos se suscita un error, por ejemplo, que hay 2 preguntas correctas de las 4. Sí. En esos casos hay diversas soluciones, ¿no? Porque una solución puede ser validar todas las respuestas, o sea, todo el mundo la tiene bien esa, o la otra, no se incluye esa pregunta a los efectos de la evaluación. Sí. ¿Cuál sería? Bueno, ahí viene la humildad del docente también, ¿no? La vez pasada decíamos que, y ya te doy la palabra, que cuando tenemos, no sé, 300 estudiantes, y de los 300 estudiantes efectivamente 295 respondieron a la C como correcta, ¿verdad? Y para nosotros es la A. Bueno, algo pasó de repente con el ítem, ¿no? Entonces, ahí debemos, o validamos, ¿tá? Pero en realidad estaríamos validando un conocimiento que no es correcto. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces ahí hay que evaluar el tema de los puntajes también, porque también tenemos que rehacer la ecuación, o damos de baja el ítem, ¿sí? No lo consideramos, ¿no? Hay que sopesar, bueno, validamos una respuesta incorrecta como correcta, porque ahí también hay un problema, ¿no? Un problema epistemológico con el docente, o lo que hacemos con el ítem es lo damos de baja. Lo que nos ha pasado a nosotros en algún caso es, al no formular bien la pregunta, tener una duda, y el estudiante
pueden ser que dos preguntas sean correctas, a veces le damos como válidas las dos opciones, cada que muestran la A y la B, para salvar el lleno. Perfecto. Eso es lo que Sí. Sí. Cuando hay ambigüedad y las dos son plausibles o son verdaderas, no quedó bien armado sí. la Sí. pregunta, la información. ahí es más fácil, porque en realidad no habría un conflicto ni una tensión epistemológica, digo, ¿no? Porque en la ambigüedad del enunciado puede ser una u otra correcta y ahí... Sí, está, bien. Ejemplo de mejor respuesta, ¿no? Selecciona la mejor respuesta al problema planteado. Los monopolios causan problemas en un sistema de mercado debido a que A. Generan costos externos e información imperfecta. B. Impulsan los precios hacia arriba y disminuyen la producción. C. Producen mayores ganancias. D. Perdón, iría abajo. Fabrican productos de baja calidad. La respuesta correcta es la B. La mejor respuesta en este enunciado es la B, y seguramente quien construyó este ítem tiene los fundamentos para decirlo. Yo lo traje y lo puse ahí, no sabría decirles cuáles son los fundamentos y argumentos por los cuales esa es la mejor respuesta. Entonces, la respuesta debe ser estrictamente la única posible y así incuestionable, ¿sí? Si no suceden estas cosas, y ahí hay que ir resolviendo y hacer malabares y esas cosas. La respuesta no puede depender del resultado de otro ítem, ya lo dijimos, debe tener una longitud, y esto es importante, similar a los distractores para no destacarse, o sea, no debe ser ni más corta ni más larga, porque visualmente ya llama la atención y centra la atención del estudiante. A lo largo de la prueba, el lugar asignado a la respuesta correcta entre los distractores debe variar. ¿Sí? Primera, segunda, cuarta, en el medio la vamos variando. Si es una respuesta, nunca debe ser una pregunta. Evitar las asociaciones entre enunciado y respuestas relacionadas con estilos de redacción y forma gramatical. Bien. La respuesta debe tener cierta congruencia necesaria con el enunciado. La congruencia gramatical, sintáctica, de género, de número, de tiempo verbal, y con el campo semántico. O sea, de la manera que redactamos el enunciado, tenemos que redactar las respuestas. ¿Sí? Cuidar eso. Evitar todas las anteriores, ninguna de las anteriores, no sé, no, excepto, nunca, siempre, completamente, y repetir palabras del enunciado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fundamento de evitar, o todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Los fundamentos son que esto está súper estudiado y, claro, no, si puedo decir los fundamentos pedagógicos de esto, no las tiene en realidad. Me parece que es más del orden de la construcción del ítem a los niveles lingüísticos, ¿verdad? Y desarrollo, que pedagógicos. Ahí no sabría decirte. Sí. ¿Puedo decir lo que sucede en un Dale. 26 preguntas en revisión con 4 opciones, generalmente la última opción es ninguna es correcta, y a veces ponemos un cálculo que ninguna de las tres es correcta cuando da la resolución numérica. Porque hay muchas veces que los estudiantes hacen cálculos, se equivocan, y bueno, si no encuentran ninguna de las tres, o paran o siguen buscando hasta tratar de acertar. Claro. Entonces, ponemos 4 opciones y ninguna de las opciones es correcta, y a veces marcamos alguna como ella, como que ninguna es correcta. Y también nos salva cuando nos equivocamos. En algún momento nos equivocamos en el cálculo e hicimos algo mal, también nos ha salvado para nuestros errores como docentes. Transmito experiencias. Sí, claro. Sí. Que nos han pasado. Sí, sí. Es bien interesante, ¿verdad?, que traigan las experiencias. Bien interesante. Y eso lo he aprendido con la profesora Suárez y siempre dice que no enganchar y más. Y muchas veces es necesario enrabar cálculos anteriores para llegar a un cálculo final, por ejemplo, flujo de fondos, lo que sea. Y es muy difícil darle los datos anteriores para que eso resuelva algo que esté desencadenado. Entonces, bueno, sí. Con respecto a la cantidad de respuestas, ¿es 4 la que...? 4 o 5 es lo recomendable, sí. No, yo creo que, o sea, a ver, si uno quiere poner 3 y a los efectos de la construcción del ítem es sólido en función del objetivo, parece que es correcto. Es un aproximado, 4, 5, incluso hay textos que dicen, bueno, pongan más y vayan eliminando, hasta quedarse con 4 y 5, ¿no? Nosotros también es el tema del problema de las copias, ¿no? Nosotros hacemos varias versiones, 3 o 4 versiones, los alineamos y
en la primera fila va la A, en la segunda la B, en la tercera C. Son las mismas preguntas, pero están en distinto orden, y a veces las respuestas también están en distinto orden. En distinto orden, claro. Sí, solamente para que por lo menos achicar, porque es muy fácil copiar, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, sí. Sí. Otra de las desventajas, ¿verdad? El material que nos diste dice lo ideal es no más allá de 4 distractores. Sí. Sí, 4 distractores, lo ideal, no más allá de 4 distractores, más la respuesta quedan 4 o 5. Sí. No, una cosa que me pareció súper interesante fue la pregunta que me hizo acá el compañero, ¿no? Que prometo investigarlo. En realidad, en todos los textos y toda la teoría que he leído, como que no hay una fundamentación, pero voy a ver si lo investigo un poco más a fondo, porque es interesante. Algunos ejemplos prácticos, ¿no? Y voy a ir rapidito porque la idea es que en 10 minutos arranquemos a hacer algún ítems. Ejemplos de con respecto a la necesidad de tener precisión al redactar. Juan Pérez es, ¿verdad? Pues la correcta sería, según el autor del pasaje, Juan Pérez es, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que hay un contexto, ¿sí? Que lo va llevando el estudiante hacia la resolución del ítem, ¿sí? No es Juan Pérez es, sino según el pasaje del autor es Juan Pérez es. Luego, otro ejemplo, el autor opina que la construcción correcta respecto a la precisión a redactar sería, en lo que respecta a la función de la opinión pública en la sociología, el autor opina que. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? O sea, a ver, en aquello de que no poner demasiada información, ¿no? Una cosa es no adornar, ¿no? Tendiendo así a la polisemia, pero tampoco ser tan egoísta como la información a dar, porque la ambigüedad, cuando somos tan egoístas, también se da. ¿De acuerdo? Porque no le ponemos el contexto. Fíjense en la diferencia entre el autor opina que y en lo que respecta a la función de la opinión pública en la sociología, el autor opina que. ¿Sí? Hay una diferencia. Ejemplo con respecto a la sencillez en la redacción. Incorrecta. El cambio en la conducta tiene lugar como consecuencia de la presentación repetida de un estímulo y del intento del individuo para reaccionar a él en forma efectiva. Se conoce como, y fíjense el cambio en la redacción, un cambio en la conducta causada por la práctica o la experiencia se entiende como. ¿Sí? Fíjense, ustedes mismos hagan el ejercicio cuando leen un enunciado y leen el otro. El segundo enunciado es muy claro, ¿verdad? Este enunciado incluso ustedes lo tuvieron que leer 2 o 3 veces. Yo lo tuve que leer 2 o 3 veces para entender hacia dónde va. Y el otro es mucho más claro. ¿Sí? Es preciso, es sencillo y tiene la información necesaria para que el estudiante pueda responder el ítem. Claridad. El aspecto más importante que debe atender la educación es la siguiente. Fíjense la respuesta, ¿no? Dice, el aspecto más importante, ¿según quién? Además, ¿no? Que debe atender la educación es la siguiente. Sin embargo, fíjense la otra. Al diseñar en forma científica un sistema educacional, el primer paso que debe darse es. ¿De acuerdo? Es más claro. Este ítem es mucho más ambiguo, es mucho más polisémico y seguramente varias de esas respuestas pueden ser la respuesta correcta. Incluso, capaz que es algo totalmente menor, pero ¿no? Hay un pequeño error de redacción, ¿no? En la primera, sí. Sí. Capaz que soy yo, es el siguiente. Ojo, ahí puede ser que yo de copiar puse al en vez de él. Capaz que fui yo. Pero sí, hay un error de redacción. Claramente, sí. O sea, parece sutil, pero en realidad es contundente la diferencia. Ejemplos de no preguntar sobre valores morales o que dependan de alguna evaluación moral. El trabajo fuerte es siempre según quién, ¿no? Según lo leído, y ahí pondremos quién, qué autor o en qué texto, no sé qué, el trabajo fuerte es siempre grato, reconfortante, divertido, pero hacemos referencia a algún aspecto teórico o algún teórico, ¿verdad? No le estamos, el primer ítem en realidad
refiere a quién, a la persona que contesta. Entonces, quien va a contestar es el estudiante según lo que él opina sobre el trabajo fuerte. ¿Sí? Encabezado con material necesario. De acuerdo con el idealismo, el propósito de la educación consiste en transmitir la herencia cultural que refleja la verdad que fue progresivamente develada en el curso de la historia. ¿Cuál de los siguientes autores es idealista? Si quiero preguntar cuál de los siguientes autores es idealista, ¿para qué voy a definir el idealismo? Se supone que el estudiante ya sabe qué es el idealismo. Entonces, ¿cuál de los siguientes autores se considera idealista dentro de la educación? Porque el idealismo puede referir a otros aspectos filosóficos, etc., ¿no? Yo me refiero a la educación. Ah, ¿vos sabés? ¿Qué respuesta correcta? Entonces, el segundo ítem, el ítem correcto, ahora tenemos solamente el material necesario. Respuesta correcta sin lugar a dudas, ¿verdad? O sea, la respuesta correcta tiene que ser efectivamente correcta sin lugar a dudas. El principio básico de la instrucción programada es: el alumno aprende a su propio paso, las respuestas son reforzadas, solo se utilizan máquinas, se presenta en pequeños párrafos de libro, se basa en objetivos operacionales. Ahora les cuento un poco. La respuesta correcta es, el ítem bien formulado es: ¿cuál de los siguientes es un principio básico de la instrucción programada? En la instrucción programada, ¿verdad?, uno de los principios básicos es que el alumno aprende a su propio paso, que en realidad están los dos, ¿verdad? Pero en la formulación del primer ítem hay algunos aspectos que también pueden ser correctos, porque el principio básico de la instrucción programada también está el tema de utilizan máquinas, ¿verdad?, en aquello, porque se basa en la filosofía del... ¿ustedes conocen la teoría de Pavlov, los perros de Pavlov? Sí, ¿no?, del estímulo. Entonces se utilizan las máquinas. Entonces en el primer ítem, en realidad el estudiante podría señalar la A, la C y la E, se basan en objetivos operacionales. ¿Sí? Lo más completo con opciones breves. O sea, a ver, la construcción del enunciado es breve, ¿verdad? Y tiene ítems en la construcción de las respuestas, perdón, es bien completa, ¿verdad? Por ejemplo, la forma equivocada sería: por currículum se entiende, ¿verdad? Es muy amplio, ¿sí? Sin embargo, una opción breve en la reducción del enunciado, que también refiere a lo mismo, es: el término currículum designa experiencias educativas, ¿sí? Entonces, completamos el enunciado: que los alumnos realizan bajo la jurisdicción de la escuela, directamente ligadas a las necesidades de la sociedad, que ofrecen algunas escuelas relacionadas con las necesidades de todos los alumnos, etcétera, etcétera. Bueno, y así hay unos cuantos. Yo después se los paso, ¿de acuerdo? Si no, no nos va a dar tiempo. Los distractores deben ser verosímiles. ¿Perdón? Acá, a ver. Es evitar el uso de la negación. Ahí. Entre otras cosas, Lutero no creía que. ¿Sí? Y en su forma por la positiva, no hagan inferencia de ningún tipo, entre otras cosas, Lutero creía que. Y vieron que la respuesta ahí varía. Por eso estoy de acuerdo con esa forma. Yo lo que nosotros ponemos es: diga cuál de las siguientes no es correcto. Y cada una es una frase con sentido. Y hay una que no, digamos... Pero hay una diferencia, ¿no? Ustedes le están pidiendo que marque las que no son correctas. Eso es una cosa. Sí. Y otra cosa es emplear el negativo en la construcción del enunciado. Son dos situaciones diferentes, ¿sí? Porque fíjense que lo mismo se puede buscar con una redacción de otro tipo. ¿Sí? Decime. No, capaz que tenías una duda, porque te veía. Decía que en certificaciones internacionales el encabezado va por la negativa. Y como tú me dijiste hoy, no está muy bien formulado. Sí, está muy bien. Sí. Pero a veces te da, o sea, cuando se te acaba la capacidad de hacer preguntas, la negativa, o sea, ¿qué pasa? Te da más posibilidades dentro de las opciones. Después pasámelo si tenés alguno por ahí que me puedas pasar. Digo, para empezar a estudiar, ¿no? No lo tengo online, lo tengo en
Está. Pero compartilo, compartímelo. Bueno, está. Los distractores deben ser verosímiles o plausibles de verificación, tener una longitud similar a la respuesta correcta, deben incluir errores conceptuales que ocurren con frecuencia. Eso también, ¿no? Tiene que ver aparte con conocer nuestra población, o sea, sabemos cuáles son, a ver, la disciplina claramente, sabemos cuáles son los errores conceptuales que con frecuencia aparecen, pero también sabemos dónde se equivocan más nuestros estudiantes. Esto no es, a ver, no es ser perverso, ¿no? Es buscar que los estudiantes, claro, porque es algo, bueno, un poquito, traten de no ser tan perversos, ¿no? Es buscar, porque se supone que en nuestras clases nosotros buscamos, ¿no?, enseñar, después si aprenden es otra cosa, es otro asunto, pero y ese error conceptual nosotros debemos, si sabemos que sucede, lo que debemos es erradicarlo, ¿verdad? En nuestro ejercicio, en nuestra práctica profesional docente está implicado el tema de sacar a los estudiantes de los lugares comunes del error conceptual, ¿no? Es donde tenemos que ir primero, es ahí. Entonces por eso digo no hay que ser perversos. Hay que decirles cuál es el resultado para primero trabajar en eso, para después preguntarle, bueno, ¿entendiste cuál es el resultado? No deben ser respuestas incorrectas obvias, deben ser absolutamente falsos y así incuestionables. Buscan confundir a los estudiantes de modo que solo pueden responder correctamente si saben la respuesta con certeza. Lo mejor es presentar las opciones en forma de columna, ¿sí? Deben ser distribuidas de forma azarosa y no seguir una secuencia específica. Lo ideal es no más allá de 4 distractores, o sea, deben ser semejantes en estructura gramatical y ellas con la respuesta correcta. Algunos ejemplos. ¿Cuáles de los siguientes aspectos explica el fenómeno del olvido? Bueno, ahí hay algunos, se los dejo después para que lo lean tranquilos, pero se van a dar cuenta de la obviedad en el ejemplo, ¿sí? Bueno, no proporcionar indicaciones de respuesta correcta. La teoría más reciente sobre el proceso de aculturación enfatiza la democracia cultural, pluralismo político, imbrincamiento cultural, ¿no? Entonces ahí es cuando... y después la respuesta correcta debe camuflarse con los distractores. Aun cuando implica que los antecedentes de Dreiser son importantes, el autor se contradice porque, bueno, ahí dan un montón de distractores y la respuesta correcta, vaya uno a saber. Ejemplos, evitar todos estos o todos los anteriores. Bueno, y esto es importante, las opciones deben tener correspondencias sintácticas con el enunciado, ¿no? El tema del, por ejemplo, de la definición ahí lo resumí, pero la definición del que es un pináculo, bueno, percha, alto, abismo, superficial, olvidadizo. Y por allá dice percha, altura, abismo, superficie, olvido, ¿sí? Si hablamos de la definición del pináculo, en realidad, tenemos que referir a la altura, ¿no? No a alto, sino a la altura. Bueno, y esto queda para otro momento. Bueno, esto también. Y ahí está la información. Entonces, como ya los aburrí, y yo... Una última consulta. Sí. ¿Nos pueden dar algunas sugerencias a los efectos de la revisión de las formulaciones? Nosotros lo que hacemos es validarla por varios docentes, pero sí, cada vez que un docente nuevo la toma seguramente tiene otra interpretación y probablemente hace cambios. ¿Cuándo se agota eso? Sí, yo lo que sugiero siempre es que cuando uno construye, primero que construir, obviamente, ¿no? Y seguramente ustedes lo hacen, no construir, no diseñar las POM en solitario, ¿no? Claramente, que sean equipo, siempre, y validarlo con otro equipo. Siempre, y con otro equipo, de repente que haya varias validaciones, lo primero. Y lo otro que sugiero es que si ustedes tienen duda en el diseño, no en el contenido, en el diseño, nos mandan un mail y lo trabajamos juntos en esto del intercambio y el trabajo interdisciplinario. Nosotros desde el aporte del diseño y los fundamentos pedagógicos referidos a los objetivos de evaluación, ¿verdad? Y ustedes desde la disciplina. Y en el intercambio seguramente vamos a poder optimizar esa propuesta, ¿sí?
Uno de los aspectos que puede variar ahora en esto del ejercicio tiene que ver con que ese ítem que ustedes construyeron, que yo no pude leer y Alberto tampoco, seguramente puede optimizarse a raíz de todo lo que vimos hoy. Entonces, si les parece que ya está óptimo, ya listo. Y si no, lo retoman y lo optimizan, ¿sí? A ese sí, ese sí lo calificamos, porque ese era de mentiritas. Bueno, breve, recuerdan, el ítem tiene enunciado, tiene respuesta y tiene distractores de 1 a 4. A mí me gusta 3, que es simple. Vamos a esto, 3 ítems. Yo creo que eso es uno que sirve para que el estudiante ponga en práctica su destreza, su habilidad relacionada con analizar. Todos lo tienen. Yo creo que este siguiente tiene que ver con... me quedé sin pila. No, ahí cambió, pero sí, sintetizar. Y creo que el siguiente tiene que ver con evaluar. Las destrezas básicas de recordar, comprender y aplicar me parece que ya son suficientemente conocidas y es lo que normalmente aplicamos. La discusión está, y por eso yo usé justamente parte de lo que ustedes habían contestado en el cuestionario inicial, datos de ahí. Tomé un pedacito y me encontré, por ejemplo, ¿para qué aplicaría determinado tipo de pruebas? Yo hice un cuadro seleccionando y ahí tenemos los datos que también los tienen allí. Y en el otro era preguntas sobre ustedes cómo se sentirían tomando qué tipo de prueba para qué propósito. Ahí están 2 cuadros pequeños a partir de los cuales hay preguntas. No corresponden a ninguna de las unidades curriculares en particular. Creo que los cuadros se comprenden para personas que se dedican a justamente evaluar. La propuesta es, elijan por lo menos uno, y el que termina avanza donde quiere, y lo miran con los ojos de lo que hemos hecho. Le encuentran fallas o le encuentran adecuado y lo corrigen por equipos de a 3. ¿Cuál es el equipo más joven acá? ¿Más joven? Sí. Bien. Vamos a ir de menos experiencia a más experiencia, para ponerlo así, para que no se sientan inhibidos. Bueno, modelo 1. ¿Hay posibilidad de dar una respuesta a ese ítem? Para este conjunto de personas, o sea, cuyos datos aparecen arriba, el modelo preferido de evaluación de aprendizajes es uno. ¿Alguien respondió? A partir de los datos que están aquí arriba, ¿ustedes podrían señalar que hay un modelo preferido? Sí. ¿Cuál verían ustedes? Hay que fundamentar. El 20. ¿Cómo el 20? A, B y C no son números. Levanten la mano los que respondieron A. Por amplia mayoría. Muy bien. Levanten la mano los que no respondieron A. A ver los que se abstuvieron entonces. Comenten. No, decíamos que bueno, que al principio con la pregunta decía que era el modelo preferido de evaluación de aprendizajes. No teníamos claro que cuando la persona decía que se tiene que rendir una prueba, era exactamente es lo mismo preguntarle, ¿usted tiene que rendir una prueba como prefiere? ¿Usted quiere que le evalúen sus aprendizajes? ¿Cómo quiere ser evaluado? Y eso podría generar un matiz de diferencia. Y después, por ejemplo, ¿Tú decís que esta prueba podría no ser de evaluación de aprendizajes? En ese sentido. Bueno, muy bien, válido. Originalmente, está bien, el cuadro afuera tiene ese matiz, de hecho, son las respuestas que dieron aquí cuando empezaron, pero capaz que estaban pensando en pruebas de toda naturaleza, desde un curso como este o taller como este hasta un concurso de ascenso. Entonces, entraba todo. Debería haber agregado en alguna parte, o si no, ¿cómo lo arreglaríamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué cambiamos? ¿Acá todo o acá? para este conjunto de personas, El modelo preferido de... rendir una prueba es una prueba. O sea que cambiamos evaluación de aprendizaje por prueba. Y eso resuelve. A ver, esto
cuadro se desprenda qué es lo que yo tengo que mirar. Muy bien. En primer lugar, entonces, la prueba de acá del cuadro no lo correlacionan directamente con evaluación de aprendizaje. Eso fue lo que vimos nosotros. Está bien. Podría ser más pruebas y que si hubiera dicho evaluación de aprendizaje, capaz que los números cambiaban. Sí. Entonces aquí tenemos que adecuar la letra a el texto del cuadro. ¿Estamos de acuerdo? La coincidencia para que no haya confusión. Los demás tuvieron la misma circunstancia o naturalmente asociaron prueba y evaluación de aprendizaje como sinónimos, por lo menos en este contexto. No tuvieron problema. Muy bien, ustedes se dan cuenta, es válido porque nuestros estudiantes están en las mismas condiciones. Nosotros tenemos estudiantes que entienden un nivel de lengua propio de su casa que se parece mucho al que tenemos nosotros, y tenemos otros chicos en un extremo que de repente no hacen lo mismo. Entonces la cuestión es que tenemos que ser suficientemente explícitos en las preguntas para abarcarlos ellos también, esperando que con el tiempo vamos a tener todos el lenguaje común profesional de cada quien, o por lo menos el nivel de lengua que nos permita hablar y entendernos sin malos entendidos, valga la redundancia. Bien, entonces en cuarto sería más válido que en primero este modelo porque ya trabajamos con contextos donde se puede aceptar que son similares. Vale también. Si en algún punto hay una parte del colectivo que esto lo interpretó sin distinciones, sin encontrar fallas, digamos, bien, entonces es hacia donde vamos, hacia aquí. Pero si nosotros queremos llevar a la gente hacia aquí, tenemos que empezar de lo llano que plantea el grupo de allí del medio, de hacer estas coincidencias en principio. A menos que naturalmente durante el curso se manejaron como sinónimos, que eso ya lo dijo Varenka más adelante, al principio. Ahora, ¿vieron qué interesante las respuestas de ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál es la tendencia? No, eso lo vamos a presentar en el año que viene. Una cosa, para Volvemos. Digo que capaz que en relación a esto, capaz que el tema de la redacción, ¿no? De A, B, C, o sea, es fácilmente deducible, pero más fácilmente deducible no, fácilmente interpretable, pero no necesariamente esa interpretación puede estar bien. Porque, por ejemplo, cuando me hablan de pistas. El otro, estamos en el otro. No, estamos en el otro. Está, pistas. Pero vengan pistas Sí. en cada tema. O sea, Bien, estamos jugando. ¿Se acuerdan cuando Varenka dijo, bueno, no repitan textual, sean ricos en su léxico y usen paráfrasis? Significa lo mismo, pero no está dicho idéntico. Pues si no, entramos en Pavlov. La gente solo conoce decir esto de esta manera y no puede decirlo de otra. Entonces somos todos Matrix. De manera que el juego de pistas, yo personalmente creo que apunta a cuestionario para completar. Sí. ¿Está bien? Sí, pero por eso digo, que quizás en una interpretación, una opción múltiple puede ser una pista, porque hay cosas que vienen en la letra, o un oral, en la medida que yo tengo un intercambio con el otro, también puede ser. Y vale, pero en todo caso, entonces ¿tú qué harías? Vos sumás opción múltiple con cuestionario para completar. Entonces sumando decís, bueno, acá tengo 25 y acá tengo 19, tengo ¿cuánto? 44. 44 contra 28. No puedo sumar. En todo caso. Como preferencia. Son siempre lo mismo. Son los mismos 34. No puedo. Ellos saben leer tablas. ¿Te das cuenta? Pero es un distractor. El que suma así va a contestar esta. Lo descubrieron. Ese es. Ya le hicimos una clínica y estuvo buena. Ahora la propuesta, ¿cómo lo arreglamos? ¿Dónde están poniendo? Hasta acá, ¿el enunciado cambia? Sí, el enunciado cambia. Porque era el modelo preferido de pruebas.
Muy bien, y ponen, entonces... La opción 1 que tenés allí es un tipo de prueba que les brinde mayor autonomía. La otra opción, una versión donde en realidad tengas mayor acompañamiento o guía. Y la tercera, en realidad, estuvimos ahí viendo un poco, pero no llegamos a concluir bien en la última. Porque el tema de las preguntas abiertas... Lo de la guía se deduce de acá, que hay con guía o lo guía viene a ser un sinónimo para pistas. No, guía, acompañamiento, cambio... ¿Y cuál es que presuponen eso acá? Porque si se descarta porque ninguna lo consideran posible, es como si este va regalado, o sea que no. No puede ser descartado. O sea, tengo que yo ligar directamente. Va bien por acá, como pusimos pruebas allá, les jorobamos la redacción de la, porque volvieron a poner pruebas, pero va encaminado. Sí. ¿Uno más? Magia. Bien, ¿qué pasó acá? El orden decreciente, o sea, acá están siempre los tres, los mismos, ordenados. Se supone que más es el de la izquierda, menos el que está en el otro extremo. Entonces, en orden decreciente, esta población prefiere A, B o C. ¿Dudas? ¿Le encontraron fallas a este ítem? Y está más clara que la otra, ¿no? Esta nos pareció mucho más clara. Sí, porque los datos están acá y los está sintetizando. Parece que es más fácil sintetizar que analizar. Saco de acá, de acá, de acá, junto, diga. Nosotros pusimos que estaban todas mal. Muy bien. ¿Qué problemática? Porque el trabajo ya término lo interpretamos como trabajo con fecha de entrega, como la primera preferencia, pero después la que nos daba segunda, capaz que está mal, eran los cuestionarios para completar, pero la opción dice pruebas escritas presenciales, capaz que el cuestionario era en el EVA, no era presencial. Entonces no necesariamente era ese. Y después el que nos daba tercero era test de múltiple opción y la A dice pruebas orales. Bien, un detallito que estamos de acuerdo en que pruebas escritas está en los tres. Entonces, quedarían invalidadas las tres, pero como planteó Varenka durante la presentación previa, una respuesta es mejor que las demás. Entonces, no podés descartarlas todas. Razonando lógicamente, si no las puedo descartar todas, este término tiene que ser aceptado como válido, porque no puedo dejarla en blanco como, si la deja en blanco tiene el punto. ¿Tá? Entonces, por ese lado. Y sí, es correcto la posibilidad de hacer las pruebas en el EVA. Cuando tú hiciste el cuestionario si lo respondiste, ¿tú pensaste que te estaban preguntando por pruebas en el EVA? Cuando tú hiciste tu opción acá y que pusiste y cada cual de nosotros. No, vale la pregunta, esto es muy interesante. Yo le pregunto, te estamos hablando de las preguntas, de los cuestionarios para completar. En este ítem, por favor, ¿quiénes participaron en esta encuesta? Bien, segunda pregunta. Cuando leyeron para completar y optar dándole grados, ¿verdad? Si tengo que rendir una prueba, prefiero cuestionario para completar. ¿Pensaron en un cuestionario en el EVA o pensaron en un cuestionario sentados en un escritorio? Válido para siempre, ¿tá? Porque si no tendría que discriminar en línea contra presencial para la misma pregunta, pero si lo juntaron, entonces vuelvo al punto. Dentro de las pruebas escritas, como está contemplado, creo que es válido. Pero sí entiendo lo que estás planteando. Ahora, en general, esto, aunque parezca mentira, si se fijan en el EVA, que no me dejaron ponerles, pero ustedes saben, se puede poner a término. Tenés 30 minutos, tenés 15, tenés una hora. Entonces, no cambia que estés sentado en tu casa, porque puedes estar rodeado de todos los libros del mundo, pero a menos que estés rodeado de gente que sepa más que vos, el tiempo te mata. Es contrarreloj. O sea, entonces, que estés acá, que te tuviste que tomar el ómnibus o lo que sea hasta acá para hacer la prueba, o que esté contrarreloj en el ómnibus o en cualquier lado, el resultado eventualmente es el mismo, que tienes tiempo para consultar, a menos que tengas un equipo de asesores atrás y que por favor estén todos de acuerdo en que la respuesta es A, porque si no es lo mismo que la nada. Bien, no se descarta. Falla evidente. Si estamos completando el enunciado,
las 3 alternativas, la respuesta y los distractores deberían empezar en minúscula, como el ítem anterior. Perdón. Recuerden que los enunciados... ¿Ven? Es 1 y sigo leyendo aquí. Es como si cambié renglón. Es completar enunciado, por lo tanto tiene que seguir la oración, los distractores y las respuestas tienen que arrancar con el... Esta es literal. Ahora no, ahora está bien escrito. Respuesta. De acuerdo con los datos del cuadro, las pruebas tipo test son inadecuadas para promover investigación y reflexión. ¿Llegaron? Ahí. Correcto. Sigo. ¿Qué más? Es evaluación. Acá venimos al siempre y nunca que planteó Varenka más temprano. Esta aseveración, ¿sí?, es una aseveración en general acerca de las pruebas de opción múltiple, las preguntas de opción múltiple como modelo de evaluación. Entonces yo me pregunto, ¿34 personas alcanzan para hacer una generalización sobre un modelo? Me faltan datos. Sí. Sí, pero está limitando dónde estoy observando. Pero la aseveración es una generalidad, como si decimos todos los, como las que aprendimos en sexto, en preparatorio, todos los hombres son mortales. Bueno, yo no podría poner, de acuerdo con este cuadro, todos los hombres no son mortales. O otra de la que corresponde a algunos. No es todos. Bueno, ahí está. El asunto es que los enunciados, y esto también es válido, no necesitan el todos cuando son afirmativos. A ver, las mujeres son así, los hombres son así. ¿A quién se refiere? A todos. ¿Tá? Nosotros generalizamos, no necesitamos decir todos. Y ese es el tema. A ver, y esto sí es lengua pura. Naturalmente el enunciado implica el todos. Lo que ponemos son las excepciones, what o un determinado número, pero si no, es una generalización. Pero entonces volvemos al tema de qué nivel, qué variante de lengua estamos utilizando nosotros en la academia con nuestros estudiantes y en qué condiciones o de qué manera nosotros ayudamos a que lo desarrollen. Acepto el planteo si alguien me dice todos, lo hubiera entendido de otra manera. Si hubiéramos puesto todas las pruebas tipo test, ¿en qué cambiaría? Si ponemos acá todas las pruebas tipo test, es redundante, porque estamos hablando de un tipo de prueba. Las pruebas tipo test, las pruebas tipo otra cosa, pregunta de llenar o falso y verdadero. ¿Está bien? Entonces, la pregunta apunta a que el estudiante utilice o muestre sus habilidades de evaluar. La pretensión. Nosotros cambiamos la redacción. Adelante. Listo, nos vamos a que entonces ahí creemos que sí nos sigue correcto, incorrecto y definido, que pusimos, de acuerdo con los datos del cuadro, las pruebas tipo test de múltiple opción son inadecuadas para quienes respondan la encuesta para promover la investigación y la reflexión. Bueno, pero entonces no estás evaluando, estás haciendo lo anterior, sintetizando o analizando. Lo que estamos necesitando acá es que justamente la necesidad de evaluar varios datos. Entonces, la primera evaluación es 34 respuestas, permiten hacer una generalización. Entonces, bueno, de repente ustedes me están diciendo, claro, ese dato capaz que no lo manejamos habitualmente, pero déjame que te lo ponga así. Si en una cátedra si en un curso tú tenés inscriptos 2.500 estudiantes, y a un curso habitualmente van 50, y el día de la encuesta fueron 10 que no valoraron con buenos ojos al docente a cargo del curso, ¿es significativo realmente? Y con esto termino yo.